quiero que vaya a Jeremías 29, capítulo 29, versículo 1, por favor. Quiero que lo busque ahí, le doy un tiempo para que lo busque. Esta es una palabra muy poderosa, ¿sí? Va a ser de mucha bendición para su vida, para nosotros como iglesia. Y después vamos a tratar de subirla a Facebook, ¿sí? La predicación, porque está muy buena, porque usted la pueda compartir con otros, porque está muy buena esta enseñanza. Todas las enseñanzas que hemos tenido en estos días también han sido grabadas y luego las vamos a estar compartiendo, ¿sí? Pero por favor quiero que vaya a Jeremías 29, capítulo 1, lo leemos en el nombre de Jesús, dice así. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 2 dice: después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por la mano de Asa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas, versículo 5, edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellas. Casaos y engendraos hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Versículo 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Sí? En su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así dijo Jehová acerca del rey que está sentado en el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha hecho Jehová de los ejércitos: aquí yo envío contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Amén. Entonces, quiero compartir esta palabra porque es una palabra muy importante. Y si le vamos a llamar un título a esta palabra, a este mensaje, ¿sí? Para los que están tomando nota, para los que mañana van a colocarlos, que van a hacer los banners y todo, vamos a llamarle estrategias de dominio, estrategias de gobierno. O sea, las estrategias que el Señor le da al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Para los que no conocen la palabra, ahora voy a entrar un poco a enseñar, a explicarle de qué se trata esta palabra. Primero quiero recordar algunas cosas importantes del día de ayer, del reino, saber que el reino está dentro nuestro, que donde vamos nosotros expresamos el reino, que estamos sentados en lugares celestiales, en un lugar de autoridad, en una posición de influencia, y desde ahí ejercemos dominio, desde ahí ejercemos gobierno. El plan de Dios, ¿sí?, es siempre, de acuerdo a lo que hemos aprendido ayer y lo que nos ha revelado el Señor, es de tener un ente representativo de gobierno en la tierra, ¿sí?, que es la iglesia, que somos nosotros. El ente representativo de gobierno aquí en la tierra, somos nosotros, somos la iglesia. Entonces, y es importante entender esto, y quiero ir un poquito más profundo, y en esta semana seguramente voy a ir por ese lado. Entonces, el primer ámbito, ¿sí?, de gobierno, ¿sí?, es la familia. El primer ámbito, ¿sí?, está en una casa de gobierno, donde se establece un núcleo de expansión a la comunidad. Entonces, el primer núcleo
de una comunidad, de un ente de gobierno, que es la iglesia, es la familia. O sea, todo comienza, como siempre lo hemos dicho, en una familia. Entonces, esta es una casa de gobierno donde se establece un núcleo de expansión a la comunidad. Entonces, cada familia, tu familia, mi familia, es un núcleo de una casa de gobierno donde se establece el dominio, el gobierno. Todo comienza en nuestra familia. Como decíamos ayer, de la cultura de gobierno, la cultura de reino, todo comienza en mi familia. El primer núcleo de la sociedad, la primera célula de sociedad, lo primero que Dios estableció es una familia. Y desde ahí se genera la expansión. ¿Me está siguiendo? Desde ahí se genera la cultura. Entonces la iglesia, decíamos ayer, que es el cuerpo de Cristo, que hace efectivo en cada territorio, ¿sí? Escúchame, la expresión del dominio y la cultura del reino. Estoy haciendo un resumen para que usted más o menos se acuerde lo de ayer. O sea, la iglesia, nosotros, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que dijimos ayer? El cuerpo de Cristo, que hace efectivo en cada territorio la expresión del dominio, ¿sí? Y la cultura del reino. O sea que nosotros establecemos el reino y expresamos la cultura, el gobierno del cielo. Amén. Jesús dijo que éramos, ¿sí? Si usted lee la palabra, dice que éramos, en una parte dice que, hablando del reino, hablando de la iglesia, hablando de nosotros, que éramos una ciudad asentada sobre un gran monte. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con eso Jesús quería decir, quería mostrar la influencia que iba a tener la iglesia, que íbamos a tener nosotros como sus hijos, el reino, ¿sí? Estamos hablando desde una posición superior. Cuando dice una ciudad asentada sobre un monte, está hablando de una luz o algo que alumbra, algo que ejerce influencia desde una posición superior. Y hablábamos ayer, decíamos, y hasta el cansancio en Efesios, cuando dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, en una posición de autoridad. Amén. Entonces, cuando habla de estar asentados sobre un monte, por encima, habla de una posición de influencia. Siempre nosotros tenemos que, el Señor nos habló ayer, ¿no? Que estamos en una posición de influencia. Donde nos movemos tenemos una posición de influencia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Para ejercer qué? Dominio, gobierno. El gobierno de Dios, el reino. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Ese dominio es importante entender, ese gobierno que Dios dice, ese dominio, no es uno que controla, escúcheme, sino que inspira. O sea, no es que nosotros vamos a tener control sobre las situaciones, control sobre las personas, no, inspiramos. O sea, somos influencia a través de la inspiración. Nosotros inspiramos con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, debemos inspirar. Diga, inspirar. Amén. Entonces, esa posición que Cristo nos dio, de estar sentado en lugares celestiales, esa posición elevada, va a crear un efecto. Diga, un efecto. Y aquí en esto me quiero detener. El mensaje va a pasar por ahí. O sea, un efecto. Cuando nosotros estamos en una posición, somos una ciudad asentada sobre un monte, una posición elevada de autoridad, de influencia, eso va a producir, ¿sí? Un efecto. El efecto de eso va a ser presencia, influencia y trascendencia. Ayer hablamos de eso también. O sea, presencia, lo primero que tiene que haber es presencia. Presencia, o sea, tenemos que estar presentes. O sea, si estamos presentes, vamos a generar influencia. Y si generamos influencia, vamos a tener un sentido de trascendencia. Cuando yo estoy influenciando algo, eso va a trascender. Yo estoy influenciando una generación y eso va a generar trascendencia. Y es lo que a la iglesia un poco le ha faltado. Amén. Pero la ausencia de la iglesia, de no ser luz, de no estar en algunos ámbitos, no estar presente, hablamos de la presencia, ha generado vacío. ¿Sí? Y hay una ley física que dice que todo vacío debe ser llenado, no se habló. Todo vacío debe ser llenado. O sea, todo vacío debe ser llenado, una ley de la física. No sé si me está explicando. ¿Sí? Entonces, donde la iglesia no está, se genera un vacío. ¿Sí? Entonces, donde se genera vacío, ¿sí? Donde la iglesia, que es la luz, si no está, ¿qué va a haber? Tinieblas. O sea, donde hay ausencia de la luz, o sea, están las tinieblas. Pero la Biblia me dice que las tinieblas no prevalecerán por encima de la luz. Entonces, eso me dice que la iglesia tiene que ser influencia, tiene que ser luz y no generar vacío. Pero donde la iglesia no está, genera vacíos. Donde nosotros, entendiendo lo de ayer, que somos la iglesia, que no estamos hablando de un templo, que no estamos hablando ¿sí? de un lugar, que nosotros somos la iglesia y la iglesia no está separada del reino que está dentro nuestro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que generar influencia y llenar todo vacío. En la sociedad estoy hablando. Donde nosotros estemos no va a haber vacío. De donde nosotros estemos, cuando la luz está, las tinieblas no pueden prevalecer. Eso nos tiene que quedar bien grabado. Donde yo estoy y yo llevo la luz y yo llevo el reino, las tinieblas tienen que huir. En tu lugar donde te mueves, en todo lugar donde vos te mueves, las tinieblas no pueden prevalecer.
Cuando hay alguien que se entiende en la posición de influencia que ha sido sentado, puesto por el Señor. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, diga, no tiene que haber vacío, no prevalecen las tinieblas. El Señor por esta razón establece la iglesia, escúcheme, como un cuerpo presente. Cuando dice que es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo presente. ¿Sí? Un cuerpo presente quiere decir que tiene presencia, que se mueve, que está por toda la tierra. Diga, por toda la tierra. Por eso debemos llevar, Jesús dijo, vayan hasta lo último, hasta los confines de la tierra. O sea, por toda la tierra. El cuerpo presente de Cristo, que la iglesia lo establece para eso, para generar presencia. Ahora, no es una organización, decíamos ayer, es un organismo vivo que tiene la vida de Jesús. Lo estoy haciendo un resumen. O sea, la vida de Jesús. O sea, nosotros no somos una organización, no somos un sistema religioso, no. Somos un organismo vivo, donde nos movemos. Vos donde te movés sos la iglesia. Donde tu familia se mueve es la iglesia. Donde yo me muevo soy la iglesia. Es un organismo que genera vida. La vida de Jesús, dijimos ayer, está dentro nuestro, por tanto, tiene que ser traspasada, tiene que ser transmitida, llevada a la sociedad. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, con su presencia, la iglesia, vos y yo, crea influencia, ¿sí? Y cuando la influencia se da, hay un sentido de trascendencia. A ver si me explico. Cuando yo tengo presencia en la sociedad, y esto es un trabajo, Dios nos está preparando, nos está enseñando en este tiempo, porque cuando esto termine, ya tenemos que tener presencia en la sociedad, tenemos que tener influencia y generar un sentido de trascendencia. No sé si me está entendiendo. Trascendencia. O sea, ir más allá de nuestro presente. Pablo lo entendió, decíamos ayer. ¿Por qué? Porque él formaba a la gente con un sentido de influencia. Él tomaba, iba a una ciudad, yo decía ayer la iglesia, cuando va a Éfeso, toma a 12 que habían sido bautizados por el bautismo de Juan, dice la palabra, y dice que genera en ellos una mentalidad de influencia, de presencia en la sociedad. Ellos se infiltraban, lo que hablé ayer, en la sociedad, generaban presencia, influencia y trascendencia. Pablo lo entendió, los apóstoles lo entendieron. Amén. Entonces, porque ellos entendían que poseían la esencia, la naturaleza de lo que Dios es en ellos. Ellos lo entendían. Donde iban revolucionaban, trastornaban el mundo. Hechos 17, ¿se acuerdan? Estos que trastornan el mundo han venido acá también. Y yo sueño, como decía ayer, que en eso pase en mi ciudad. Que eso pase en todo lugar donde vos te muevas. Esto trastorna la sociedad con el evangelio del reino. ¿Cuánto dicen? Con la vida de Jesús. Amén. Entonces, él dice que los bautizó, yo hablaba ayer, los sumergió, los sometió al proceso de estar inundados de la vida y el señorío de Cristo, para que fueran, y en cada área, el arte, la economía, la salud, donde ellos se movían, donde ellos estaban en las escuelas, o sea, tuvieran esa esencia, esa presencia, generar una influencia y luego una trascendencia. Eso es reinar, como decía el apóstol, reinar en vida. O sea, no vamos a reinar cuando estemos allá, algunos dicen, cuando vayamos allá al cielo vamos a reinar, no, vamos a reinar acá, en vida. El reino está dentro nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Eso es dominio, gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero en esta hora tomar un modelo, por eso fui a Jeremías 29, del Antiguo Testamento, porque hablamos del Nuevo Testamento ayer, pero vamos a tomar un modelo del Antiguo Testamento, de una palabra que el Señor trae en un momento específico al pueblo, y si usted la entiende, es tremendo, si nosotros entendemos esto, porque dice que lo que Dios le recomendó a Israel, lo que Dios le habla en Jeremías 29, a un pueblo, ahora voy a entrar en eso, a un pueblo que estaba cautivo, ¿sí? ¿Sí? Para que ellos tuvieran en medio de la cautividad, ¿sí? Presencia en otra nación y por medio de ellos traer paz. Porque dice, en su paz tendrán ustedes paz. ¿Sí? Fíjese, usted lea Jeremías 29. O sea, lo que Dios quería era, les recomienda, les trae un plan de gobierno, una estrategia de gobierno, de culturización, una estrategia de influencia en ese lugar donde estaban, para que ellos puedan tener dominio, gobierno. ¿Sí? A ver si me entienden. Jeremías 29, entonces nos da principios que yo quiero afirmar en esta noche. Una serie de principios, vamos a detenernos en eso, ¿sí? Primero tenemos que entender que ellos estaban cautivos en Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Babilonia era una ciudad odiada por todos. Primero porque era una potencia que dominaba, que conquistaba, con un sistema que ellos odiaban, contrario a lo de los judíos, contrario a lo que ellos tenían, al sistema, a la cultura, contrario a sus creencias, contrario a todo lo que ellos pensaban. Amén. Entonces, los judíos son llevados cautivos allí, permitido por Dios, ahora voy a llegar a eso. Ellos están en humillación, ellos odian a los babilónicos, ellos odiaban el sistema babilónico, es más, oraban para que Dios
trajera fuego del cielo, no sé qué, hiciera desaparecer el sistema babilónico, porque era todo contrario a lo de Dios, contrario a los principios, todo contrario a lo de Dios. Algo parecido hoy en día. Es un sistema. Babilonia representa un sistema, y ese sistema babilónico hoy está todavía en la sociedad. Es un sistema, no tengo tiempo para entrar en eso. Era una ciudad y sistema perverso, contrario a Dios. ¿Sí? Ellos estaban ahora allí, y ahí en ese lugar, en medio de Babilonia, no en Jerusalén, ellos habían sido transportados cautivos a Babilonia, viene una palabra. O sea, había una voz profética. Siempre hay voz profética. Diga, siempre hay voz profética. Por más que esté todo pata para arriba, por más que estemos en medio de un sistema, Dios es Dios y Dios va a seguir hablando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le habla, dice, les trae una voz, viene una palabra de Dios, les trae esa palabra, les trae un sentido de una misión, algo que ellos tenían que hacer en ese lugar, en Babilonia. Recuerden que estaban en Babilonia. ¿Sí? La palabra los comisiona para emprender un proceso de transformación de esa ciudad. Ahora vamos a llegar a eso. Les da una palabra para que ellos emprendan un proceso de transformación de la ciudad, de Babilonia, donde ellos estaban. ¿Pero cómo? Si ellos estaban cautivos. Ellos eran minoría. No, pero Dios les trae una estrategia de dominio, una estrategia de gobierno. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo en este tiempo. Y esto es para la iglesia global, pero nosotros lo vamos a tomar para nosotros. Amén. Ahora, dice que lo primero, ¿sí?, que Dios les demanda, ¿sí?, es un sentido de presencia en la vida de la ciudad. ¿Sí? Recuerden que ellos estaban humillados, odiaban el sistema, estaban esclavos, o sea, llevados cautivos a ese lugar. O sea, y recordemos que no hay influencia si no hay presencia. Dios le dice, primero usted tiene que estar presente en la ciudad. La Biblia nos decíamos ayer que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, que donde la iglesia se mueve, llena todo de Cristo. Entonces le dice, usted tiene que tener presencia en la ciudad. Diga, tenemos que tener presencia en la ciudad. Presencia donde nos movemos. Dios dice que llama a los ancianos. Si usted lee Jeremías capítulo 29, 1, dice, habla a los ancianos, que son los que representan un cuerpo de gobierno. Recuerde que ya ahí en Babilonia no había rey. Ellos no estaba el rey ya de Israel. O sea, había un cuerpo de gobierno, un cuerpo de ancianos, que era el gobierno de la ciudad. En este sitio de esclavitud, llama también al sacerdocio, aunque no está vigente el sacerdocio. Porque recuerde que ellos estaban en Babilonia, no había templo, no estaban en... Y llama a los profetas, llama a Jeremías. Le habla al profeta. O sea, no había voz de Dios, hasta que aparece Jeremías no había voz de Dios, ellos estaban cautivos, como que todo estaba, no había de Dios. Entonces Dios quiere despertar el espíritu profético para que el gobierno de este pueblo, los profetas, los sacerdotes, o sea, marcaran la dirección a esa nación. O sea, Dios despierta el espíritu profético, levanta a Jeremías para que marcaran la dirección a esa nación. Y es lo que pasó ayer, un ejemplo de lo que pasó ayer. Dios despertó a los líderes, o sea, apóstoles, profetas, que estaban dando dirección al pueblo. Amén. Dirección, para eso están. Es el gobierno de la iglesia. ¿Amén? Amén. No sé si me está entendiendo, por medio del Espíritu Santo. Ahora, Dios convoca el liderazgo civil, político, religioso de la nación. Si usted lea 29.1 en adelante, los convoca, ¿sí?, e involucra, dice, a todo el pueblo. Diga, todo el pueblo. O sea, el pueblo tampoco se queda afuera. Como ayer, había una convocatoria. Dios quería hablar, Dios quiere hablar, y en esta noche Dios te quiere hablar. ¿Sí? Convoca a todo, el liderazgo a todo, para que pueda haber una estrategia, para que pueda haber una misión, algo, un plan de Dios para llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, nunca habrá, yo noté acá, una dirección hacia el pueblo si no hay un liderazgo entendido en la voz de Dios. Amén. Dios comienza por el liderazgo. O sea, los que estamos en liderazgo tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Dios comienza por el liderazgo. Nunca el pueblo va a tener una dirección si no hay un liderazgo entendido en la voz de Dios. Entonces, si yo soy líder de mi casa, mi pueblo, que es mi familia, no va a estar entendido si el líder no está entendido. A ver si me explico. El liderazgo comienza por la cabeza, comienza por arriba. El liderazgo tiene que estar claro. Entonces Dios le trae la voz profética primero al liderazgo. Amén. Entonces Dios nos da la responsabilidad de dirigir, ¿sí?, al pueblo, ¿sí? Ahora, yo siempre digo esto, como es el sacerdote, como es el líder, va a ser el pueblo. Y esto abarca todo. La familia, la congregación, una ciudad, como es el sacerdote, como es el líder, va a ser el pueblo. O sea, como es el sacerdote de la iglesia, va a ser el pueblo. Entonces yo tengo una gran responsabilidad. Como padre de familia, como sacerdote de tu casa, como el que lidera la casa, tiene una gran responsabilidad. Porque tal como es el padre, va a ser la familia. Eso es inevitable. Amén. Entonces Dios quiere que a este pueblo entre en un proceso de transformación. ¿Sí? Dios los iba a tratar ahí. Dios los iba a empezar a tratar, ¿dónde? En Babilonia.
Diga, en Babilonia, en un proceso, en un lugar que ellos no querían estar. Y cuando hablamos de un lugar, no estamos hablando de un sistema. Nosotros estamos en medio de un sistema, estamos en medio de una pandemia, en medio de un sistema que no querríamos estar. Pero es un proceso de Dios. Dios lo permite, como decía ayer el apóstol, para procesarnos, para hablarnos, para darnos estrategia, para hacernos entender algo. Decirle al candidato, no te reniegues de la pandemia, Dios te está haciendo entender algo. O sea, tenemos que salir, como dijimos al principio de esta pandemia, Dios nos va a dar estrategia, Dios nos va a dar una nueva unción, nueva revelación, Dios nos va a entrenar para algo. Lo venimos diciendo desde que comenzó esto. Dios nos dio esa palabra con mi esposa. Amén. Entonces, esos fueron, están en medio de un proceso. Dios permite que ellos fueron llevados a Babilonia porque quiere limpiar, escúcheme, fíjese lo que Dios quería hacer. Sus corazones de la idolatría. Lo que Dios quería hacer con este pueblo, el problema de este pueblo era la idolatría. Dios le había enseñado por los profetas, había levantado antiguamente, antes de esto, mucho tiempo antes, profetas, que le dijeran, muchachos, pueblo, dejen sus ídolos, dejen la idolatría, porque Dios quiere que a Él solamente lo adoren, le sirvan. Amén. Dios levantó, si usted lee la historia, de diferentes profetas. Amén. Los profetas previos los llamaban a dejar la idolatría y por eso, por no entender, son llevados cautivos. Ellos no obedecieron la voz de Dios. Dios les venía hablando, pero no obedecieron. Entonces Dios permite un proceso. Diga un proceso. Y esto me lleva a pensar hoy en día. Dios ha permitido a la iglesia a nivel global un proceso. Dios ha venido hablando por profetas. Dios ha venido hablando, pero la iglesia no ha querido entender. Ha habido idolatría en la iglesia. Y cuando vamos a idolatría decimos, bueno, pero algún ídolo de madera, alguna estatua. No. La idolatría tiene que ver con poner algo en primer lugar antes que a Dios. Entonces la iglesia ha puesto cosas en primer lugar antes que a Dios. Entonces Dios le dice, les quiero hacer entender algo. Y le voy a dar estrategias. O sea, pero Dios trata con nosotros. Amén. Entonces, la historia me dice que ellos ahí, en medio de ese proceso, en medio hasta el día de hoy, los judíos, en medio de ese proceso, del proceso que tuvieron de 70 años en Babilonia, dice que ellos aprendieron a no doblar rodilla a ningún otro Dios. Hasta el día de hoy ellos no doblan rodilla a ningún otro Dios, solamente a su Dios. Aprendieron, pero ¿cómo lo aprendieron? Diga por las malas. Por el proceso. Por el proceso aprendieron a no doblar rodilla, a no ser idólatras. ¿Sí? Un proceso los formó. Lo que no aprendes, anote esto, por revelación divina, lo aprendes por trituración, por proceso. Esto lo sé de memoria, yo ya me lo he aprendido. Lo que yo aprendo por revelación, que Dios me lo hable y Dios me lo habla. Yo siempre digo el susurro o el ladrillazo. Hay un dicho que tengo con mi esposa, ¿no? O sea, lo que yo no aprendo por revelación divina, ¿sí? Lo voy a aprender por trituración. Y a este pueblo le pasó eso, lo aprendieron, lo vamos a aprender. Cuando nuestro corazón es obstinado, y Dios nos habla, Dios dice, bueno, no aprendes por revelación, aprendes por trituración, por proceso. ¿Me está siguiendo? La Biblia me dice en Hechos 1:8, ¿se acuerda ese pasaje? Dios le dice a la iglesia recién ahí a full, dice, que fueran, dice, mereceréis testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerda de ese pasaje? Léalo, Hechos 1:8. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén con las multitudes, con los milagros, yo siempre lo digo, se quedaron ahí, estaban contentos, alegres, y no obedecieron a la voz de Dios. Se quedaron idolatrando lo que estaba pasando en Jerusalén. Venían de otras ciudades, dice, aún a Jerusalén, a oír la palabra. O sea, era todo lindo, todo muy bien, pero no era el mandato de Dios. Ellos se quedaron en un lugar, se quedaron en Jerusalén. Se quedaron en el avivamiento, se quedaron en lo que sentían, en lo que veían, en lo que se movía en ese lugar, en una atmósfera propicia. Ellos estaban contentos, estaba todo, fluía, todo bien. Pero ¿qué pasó? Dice que Dios le había dicho para ser testigos hasta lo último de la tierra. Ellos no lo obedecen. Y viene Hechos 8:1. Hechos 8:1 creo que es, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Se levantó una gran tribulación, una gran persecución, ¿sí? Y tuvieron que salir. O sea, un proceso. No entendieron por revelación, lo entendieron por proceso. Tuvieron presencia, influencia y trascendencia. ¿Por qué? Por medio del proceso. Jesús le había dicho, vayan hasta lo último de la tierra, pero ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces, ¿Dios qué hace? Hechos 8:1. Levanta una persecución. ¿Amén? Persecución. ¿Me explico? Una persecución. ¿Qué hace esa persecución? Hace que ellos salgan
y tengan presencia en las ciudades. En donde iban tenían presencia, en donde iban tenían influencia, en donde iban generaron trascendencia. No sé si me está escuchando. Entonces, lo podemos hacer según Hechos 1, ¿sí? O según Hechos 8.1, no me equivoqué, ¿no? O sea, cuando... perdón si me equivoqué el pasaje. Sí, pero habla... O sea, estoy hablando... Lo podemos hacer a las buenas, con relación, o por persecución. Me está captando el mensaje. Dios le dice que tienen que tomar... Fíjese, cuando volvemos a Jeremías 29, el tiempo, que tienen que tomar tiempo, que esto va a ser un proceso, no un suceso, porque les habla por el profeta Jeremías, ahora voy a llegar a eso, les habla una palabra específica. Le está diciendo, esto va a ser un proceso. Ellos querían que sobrenaturalmente oraban a Dios, para que Dios los sacara de ese cautiverio, para que Dios los sacara de ese proceso. Estaban cautivos en Babilonia. Pero Dios le dice, no, esto va a ser un proceso, por las palabras de Jeremías. Ahora las vamos a analizar. Si esto va a ser un proceso, no va a ser un suceso. Lo que hablábamos ayer, esto va a ser un proceso. La presencia, influencia, establecer la cultura del reino y la trascendencia de la iglesia no es un suceso. Es un proceso, diga un proceso. Había en aquel tiempo, escuchen, esto es tremendo. En aquel tiempo, si usted lo que leímos, profetas como el día de hoy, alarmistas. El apóstol Giovanni ayer nos decía, profetas alarmistas, profetas escapistas. Escapista. ¿Qué le decían? Que creaban un sentido escapista. Esto termina muy pronto, esto se termina, se acaba. ¿Sí? Como hoy Cristo viene, todo inmediato, ya estamos, ya nos vamos, ya viene el rato, ya viene... Yo no estoy negando eso. Pero todo dice, todo ya, todo ya. Un sistema escapista. Una mente escapista. Una mente escapista no asume el compromiso de transformación. Había profetas que le decían, no, tranquilo muchachos, Dios nos va a sacar, Dios nos va a sacar de esto, vamos a salir de cautividad. Y se levanta Jeremías, muchachos, no, esto no es así. Esos profetas yo no les hablé, dice Dios. Tremendo. Dice, esos profetas yo no les hablé. Que les dicen que van a salir de la cautividad. No, esto es un proceso de 70 años. O sea, es como que se les vino la moral abajo. Pero era un proceso, porque hay que entender esto. No asumir, o sea, cuando tenemos una mente escapista, que la iglesia ha tenido, nos vamos para el cielo. Pronto nos vamos. Pronto, yo no estoy negando la venida de Cristo, por favor, quiero que me entiendan. Pero pronto nos vamos. Entonces va a generar una mente escapista, como decía anoche el apóstol Agustín, el apóstol Giovanni. Una mente escapista. ¿Sí? Escapista, que ya nos vamos. Total, no hacemos nada, total nos vamos. Entonces eso no ha generado en la iglesia, por esos profetas que se han levantado, y hoy es día, hoy se ven más que nunca, hoy se está viendo, si usted lo ve. ¿Sí? No hablan de reino, están hablando de cosas futuras, de cosas apocalípticas, de cosas que van a suceder tremendas. Amén. Y dice, yo en aquel tiempo de Jeremías, dice, yo no les hablé a esos profetas. Entonces, cuando no asumimos un compromiso de transformación, ¿cuándo? Cuando no tenemos una mente escapista, no vamos a transformar. ¿Para qué vamos a cambiar si ya nos vamos? ¿Para qué vamos a hacer planes si ya nos vamos? Cuando la iglesia está alarmada por lo que sucede, no va a asumir un proceso de cambio. No va a asumir un proceso de cambio. Por eso ayer Dios nos habló claramente. Cuando la iglesia está pensando en lo que va a pasar en los sucesos mundiales, si no va a asumir un proceso de cambio, no va a decir tengo que cambiar yo. ¿Sí? Entonces Dios nos está llevando a cambiar a nosotros. ¿Sí? Si tenemos una visión de desastre apocalíptico, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué voy a planear? ¿Para qué voy a enviar a mis hijos a estudiar? ¿Para qué si ya nos vamos? Te tengo una noticia, como al pueblo. No nos vamos todavía. Hay un proceso. Hay un proceso. Entonces Dios levanta a Jeremías en un momento de Israel muy específico. ¿Sí? Dios sí ha prometido sacarlos de la cautividad, le dice Jeremías, pero no tan pronto, son 70 años. Dios ha prometido que Él viene, Dios ha prometido que, sí, pero no tan pronto, tranquilo, tranquilo. O sea, hay gente que está hablando cualquier cosa, pero no va a estar esperando, no van a estar ustedes esperando, le dice Jeremías, que Él lo haga. ¿Sí? No van a estar ustedes esperando, bueno, dentro de 70 años bien, vamos a salir de cautividad y nos vamos a quedar tranquilos, no vamos a hacer nada. No. Ustedes van a tener que hacer algo, vamos a tener que hacer algo. En Babilonia, en el lugar de tu quebranto, será el escenario de tu productividad. Cuando hablamos de Babilonia, del sistema, no estamos hablando de un lugar físico, estamos hablando del lugar espiritual, del momento donde nos encontramos en este momento. Esto no va a ser, este proceso, esto no va a ser, este lugar, este momento de quebranto para la iglesia, porque parecía que todo está al revés, es un escenario de productividad. Dios quiere que seamos productivos más que nunca en este tiempo. Más que nunca, tengo que ser productivo. Entonces, Dios le da un plan.
para que asuman un proceso para que tengan presencia, recuerda esta palabra, presencia, influencia y trascendencia. Diga presencia, influencia y trascendencia. Dios le da un plan por medio del profeta Jeremías y ahí vamos a llegar. Primero, y para que cuando logren el resultado, la paz que iba a estar en ellos va a contagiar a la ciudad. Dice, estará en la ciudad. ¿Sí? La ciudad la verá. Entonces, primero Dios le dice, por Jeremías, vaya ahí al capítulo 29, versículo 5. Dice, lo primero que le dice, fíjese lo que le dice, en Babilonia, edificad casas y habitarlas. Diga, edificad casas. Eso tiene que ver con dominio territorial. Diga, dominio territorial. Dios le da un plan para generar presencia, influencia y trascendencia. Dios estaba tratando un proceso. Dominio territorial. Edificar casas y habitarlas. Cuando tenés mentalidad de inquilino, escúcheme, no vas a ejercer dominio. Cuando yo tengo mentalidad de inquilino, que estoy de paso, si no voy a ejercer dominio. El que tiene dominio es propietario. Cuando yo tengo dominio, yo lo aprendí de mi apóstol esto, soy propietario. Cuando Dios me da territorio, me da dominio. O sea, una de las señales de dominio es territorio. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Esta tierra, dice la Biblia, es nuestra herencia, ¿o no? Si vos crees que es del diablo, si creemos, no, todo del diablo, ¿sí? El sistema es del diablo, pero la tierra, no. Sos un inquilino. Si vos crees que esto es del diablo, que no es tu herencia, porque se acuerda de la palabra que decía ella también, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces esta tierra, diga, es mi herencia. La Biblia también dice que el Señor es la tierra y su plenitud. Y la ha dado a los hijos de los hombres, a nosotros. O sea, nuestra herencia es la tierra. Diga, soy heredero de la tierra. Soy heredero. O sea, tenemos que entender que somos herederos. Ahora, si tenemos una mentalidad de inquilino y queremos que todo es del diablo, que este territorio es del diablo, o sea, vamos a tener una mente no de propietario, ¿sí? Si vos crees que es del diablo, sos un inquilino. Entonces, cuando les dice edificar casas, es un proyecto de vida. Diga, un proyecto de vida. Un proyecto de vida, ¿sí? Establecerse. Le está diciendo, establezcanse, echen raíces. Cuando dice de habitarlas, eso nos coloca en una mentalidad de visita, de visitante, ¿sí? Cuando dice, no solamente las van a edificar, sino que habítenlas. Eso nos coloca en una mentalidad de no visitantes. Diga, no visita. Diga, no soy visita. Amén. Entonces, un visitante no tiene dominio. Si alguien viene a visitar mi casa, no es el dueño de la casa, no es el que gobierna la casa, no es el que domina la casa. Cuando yo tengo mentalidad de visita en una casa, yo no voy a su casa a ejercer orden. ¿O no? A hacer limpieza. ¿Sí? No tengo proyecto de vida. En su casa yo no voy a ir, soy visita. ¿Cuánto has estado de visita en alguna casa? Vos ahí no tenés dominio. Pero en tu casa, vos generás el orden, estableces las reglas, en tu casa tenés dominio. ¿Me estás siguiendo? Amén. Entonces, esas casas serían edificadas en una geografía muy particular, ¿sí? En un lugar específico. No casas en el aire. No casas en el aire. Cuando hablamos de casa en el aire, no está hablando de ilusiones. Hay gente que vive de ilusiones. Ay, estaría bueno hacer esto, proyectos, pero nunca hace. Entonces Dios dice, edifiquen casas. Se me la acabó el plan. Edifiquen casas, habilítenla. No tengan un sentido, una mentalidad de inquilino. Entonces lo que Dios está tratando, lo que Dios está diciendo a nosotros para este tiempo, edifiquen casas. Y no estoy hablando de algo solamente en lo material. Te estoy hablando de tener una mentalidad de dominio. Un dominio territorial. Para tener presencia, influencia y trascendencia. O sea, es decir, la tierra es nuestra herencia. Es nuestra herencia, edificar. Eso habla de edificar, de hacer proyectos, de un proyecto de vida. Tener un proyecto de vida. No decir, bueno, mañana nos vamos, no hago nada. Yo recuerdo siempre, y predico esto, cuando yo me casé, nos estábamos por casar, ¿sí? Con mi esposa, decía, ¿para qué edificar si Cristo viene? ¿Para qué te vas a poner a edificar la casa? Y no quiero entrar en detalle, pero gente que conocía la palabra. No hagas casa, ¿sí? Y hay gente que todavía no tiene casa. Nosotros hicimos un proyecto de vida, donde edificamos, donde creamos nuestros hijos, donde van a venir nuestros nietos a disfrutar. Seguimos proyectando, hacer el quincho, hacer la pileta con mi esposa para los nietos, ¿me entiende? ¿Por qué? Un proyecto de vida. Cuando uno edifica una casa, está haciendo un proyecto de vida. Entonces, cuando les dice edifiquen casa, le está diciendo tengan dominio territorial. Dominio territorial, proyecto de vida.
Entonces, Dios no está llevando a la iglesia a tener dominio territorial. ¿Cuántos dicen amén? Generar presencia, influencia y trascendencia. Número 2. Dios le dice, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Versículo 5. ¿Sí? Plantad huertos y comed el fruto de ellos. ¿Qué está diciendo? Que tienen que tener un proyecto de vida, que tienen que, sigue hablando de un proyecto de vida. Pablo en Corintios, si usted se pone a leer Corintios 3, por ahí, habla de estas dos cosas, ¿sí? Cuando él opera como un perito arquitecto, que dice que es el entendido, habla de edificar y plantar. Dos cosas importantes, edificar, otra vez el mismo principio, Pablo lo entiende, edificar y plantar. Dice que la iglesia, si usted lee Corintios 3, 1 Corintios 3, no recuerdo bien el pasaje ahora, habla de que la iglesia es un edificio y que es la labranza de Dios también. Diga, la iglesia es un edificio, nosotros somos un edificio y somos la labranza de Dios. Amén. Entonces los dos procesos, tanto de hacer casas y plantar huertos, no son instantáneos. Cuando hablamos de plantar huertos, le está diciendo que tiene que haber una semilla sembrada, esa semilla va a dar un tallo, ese tallo va a dar unas ramas, hojas y frutos. Eso habla de respetar un proceso de vida. A ver si me explico. Yo tengo que sembrar una semilla para que nazca una plantita y dé fruto. Un proceso de vida. Yo no puedo acelerar ese proceso de vida. Si yo planto una semilla hoy, no puedo mañana escarbar en la tierra a ver qué está pasando. Tengo que esperar el proceso de vida. ¿Me está siguiendo? Entonces, los dos tienen que ver con una mentalidad de dominio, propiedad y productividad. Cuando le dice usted tiene que ser productivo, tiene que tener una mentalidad de dominio. Plantar huerto habla de un proceso, de un proyecto de vida que va a llevar tiempo. Tenemos que proyectar, tenemos que proyectar. Le hablamos al principio de esta pandemia también, lo que dijimos con mi esposa. Dice, cuando habla del tiempo del fin, ¿se acuerdan? Mateo 24 dije, alzad vuestros ojos y mirad. Eso está hablando de proyectar, de tener visión, de ir hacia adelante, de visionar, de soñar, de proyectar. ¿Se acuerdan que yo se lo dije? O sea, no dejemos de proyectar. El apóstol también lo habló ayer. Él les dice, ustedes con esto de plantar huertos y comer el fruto de ellos, cuando le dice así, usted va a estar en la vida de la ciudad. O sea, no se van a quedar ahí, claro, ustedes tienen que estar en la vida de la ciudad, en la economía de la ciudad, le está diciendo. Porque cuando dice de plantar y comer el fruto de ellos, o sea, una persona que no es dueño del huerto no va a comer el fruto. Le estaba diciendo, usted tiene que ser dueño, tiene que proyectar una vida económica, social. ¿Me está siguiendo? Entonces, comer del fruto tiene que ver con ser dueño de un huerto, de plantarlo y ser dueño. O sea, está hablando de un proyecto de vida, estar en la vida de la ciudad, en la economía de la ciudad, estar diseminado por toda la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu emprendimiento, estar metido en la ciudad, edificando casas, teniendo dominio territorial, teniendo un proyecto de vida en la ciudad donde nos movemos. Eso genera presencia, influencia y trascendencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Como iglesia, como familia. Amén. Entonces, proyecto de vida. Entonces, lo que hoy yo siembre, plante y ese árbol crezca, yo voy a comer mañana, mis hijos van a comer mañana de ese árbol que yo planté. Amén. ¿Me explico? La semilla que hoy siembro. Mucha gente está diciendo, quiero cosecha, pero nunca sembró nada. La iglesia hoy está hablando, quiere cosecha, y es un año de cosecha, pero tiene que haber algo sembrado. Tiene que haber un proceso de vida para hoy recibir fruto. Lo que ha pasado con la iglesia es que no ha sembrado. Queremos tener hoy los corredores de poder, el apóstol viene hablando de eso, pero no hemos sembrado jóvenes en la política, no hemos sembrado jóvenes en la economía, no hemos sembrado gente en esos lugares. Entonces todo tiene un proceso. Entonces Dios le está diciendo, muchachos, son 70 años. Son 70 un proceso para que puedan comer del fruto. ¿Me está siguiendo? Entonces, propiedad y productividad. Le está diciendo, tengan propiedad y tengan productividad. ¿Sí? Entonces, se les pasa el tiempo a las generaciones, ¿sí? Y no... Yo por ahí veo, hay generaciones que se le ha pasado el tiempo. Yo digo, mi generación, en cierta forma, y haciendo una autocrítica, se le pasó el tiempo. O sea, la generación, cuando yo conocí al Señor a los 17 años, o sea, no se enseñaba esto tanto. Y es como que se pasó el tiempo. Está bien, Dios ha tenido misericordia. Yo estoy en un lugar de influencia como pastor. Pero muchos que podrían haber estudiado, que podrían haber hecho, se les pasó el tiempo.
Y hoy tendríamos que estar comiendo de ese fruto, de esa generación, ya recibidos de abogados, recibidos comiendo ese fruto y tener gente de influencia. Y no lo estamos comiendo ese fruto. Porque no hubo una enseñanza, no hubo un plan, no hubo una mentalidad de dominio territorial. ¿Me explico? Nos quedamos dentro de 4 paredes, como decíamos ayer, cantando gloria a Dios y aleluya. Pero esto está cambiando. Está fuerte esta palabra, ¿eh? Esto es fuerte. Esto lo tenemos que entender, iglesia. Amén. Tenemos que entenderlo. Nuestros hijos tienen que estudiar, nuestros hijos tienen que prepararse, nuestros hijos tienen que ir a la sociedad. Fíjese ya voy a llegar a ello. Amén. Respetar un proceso de vida. ¿Sí? La Biblia nos dice que somos plantíos de Jehová, que somos árboles de justicia, dice la palabra. Tener una mentalidad de árbol de justicia. Plantación del Señor, donde Él espera ver un fruto de justicia. Si somos plantíos de Jehová, árboles de justicia, Él espera un fruto de justicia. Espera fruto. Somos semillas sembradas por toda la ciudad. Nuestros hijos son semillas sembradas del reino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, por eso Dios te planta como árbol de justicia en esta ciudad. Dios nos planta como árbol de justicia en una ciudad. No con mentalidad, escúcheme. Esto está bueno. De maceta. ¿Qué es la mentalidad de maceta? ¿Qué nace en una maceta? Por ejemplo, un bonsái. ¿Qué es un bonsái? Es una miniatura de un árbol. ¿Sí? Pero siempre está en la maceta. ¿Sí? Sí, siempre en la maceta, pero no va a dar fruto porque está en una maceta. Está metido en un lugar, encerrado. La Biblia dice que somos árboles de justicia plantados en lugar, en un territorio donde podamos dar fruto, crecer. ¿Cuántos dicen amén? El reino, cuando habla del reino, Jesús habló del reino, de una pequeña semilla, ¿se acuerdan de mostaza? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que es la más pequeña de la hortaliza, pero cuando crece, crece por un proceso de crecimiento, de formación, un proceso de vida. Amén. Dice que se hace grande, echa ramas, echa raíces, echa ramas, dice, da fruto, y aún los árboles vienen, los aves vienen y hacen nidos. O sea, algo comienza pequeño, pero se hace grande. Así es el reino. Diga el reino así, algo pequeño que se hace grande. Se hace grande. Pero tenemos que plantar una semilla. Lo que pasa es que no hemos plantado semilla, esperando el suceso y no el proceso de plantar semilla y esperar el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el reino es así. Los cielos, para que los cielos se abran, ¿sí? Decimos que los cielos se abran, que venga la lluvia. Pero la lluvia va a venir a regar la semilla plantada para que dé fruto. Ahora, si no hay semilla plantada, por más que haya lluvia de los cielos se abran, no va a pasar nada. Porque nunca se sembró nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca se sembró. Nunca se sembró. O sea, no se ha sembrado semilla de reino. O sea, nosotros somos una semilla de reino. Donde me muevo. Mis hijos son una semilla de reino. Por eso Dios dice, planten huertos, coman del fruto y van a comer del fruto de ellos. Para esto va a haber un proceso. No es mañana salimos de la cautividad. Mañana no es un suceso. No, esto es un proceso. Y Dios nos está llevando a la iglesia a ese tiempo. Después le dice, versículo 5, ¿estamos, no? Versículo 6. Dice, casaos y engendrad hijos e hijas. Eso habla no solamente de presencia, sino de arraigo. Arraigo. ¿Amén? ¿Cuántos se van siguiendo? Ahora está hablando, primero le habló del ámbito de la economía, del plantar huerto, de dominio territorial. Ahora está hablando de arraigo, hablando del ámbito familiar. La familia es muy importante. Yo les dije al principio que la familia era importante, que es el núcleo de la sociedad que transmite cultura. ¿Amén? Está levantando, dice, ustedes van a estar levantando en esta tierra de Babilonia, en este proceso, una descendencia poderosa para Dios. Amén. O sea, nuestra tarea en este momento, estoy hablando de una estrategia de dominio. Levantar casas, ¿sí? Huertos, comer el fruto de ellos, ¿sí? Casados y engendrados, le está diciendo una descendencia. Ocúpense de levantarme una descendencia, una generación poderosa para Dios. Con una fe no fingida, con una fe poderosa, con una mentalidad de reino. Y eso es lo que estamos haciendo. Amén. Y a eso Dios me habló, y a eso Dios me llamó. Lo vengo diciendo siempre. Me levanté una generación de influencia, una generación de gobierno, una generación distinta. Amén. Una generación sobrenatural, diferente. Lo venimos diciendo hace muchos años. Ese es el llamado. Amén. Una generación que salga de una matriz fértil. Diga una matriz fértil. Dios nos ha hablado que el ministerio, nosotros como pastores, somos la matriz de diferentes congregaciones, diferentes iglesias, mi esposa, de una matriz, de una generación poderosa. Y yo entiendo lo que Dios está haciendo. Amén. O sea, la iglesia es una matriz fértil que va a dar hijos para reino. Amén. La cautividad, el proceso, lo que estemos viviendo hoy, no puede privar tu productividad.
Le está diciendo, a ver, pueblo, ustedes acá, aunque están cautivos, no dejen de reproducirse. No dejen de ser productivos. No dejen de levantar una generación poderosa. Pero si tenemos una mentalidad escapista, no vamos a pensar en nuestros hijos, no pensamos en la generación que estamos dejando. Entonces tenemos que educar una generación. Tenemos que levantar una generación poderosa. Tus hijos y mis hijos son esenciales para esto. Nosotros somos una generación distinta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces la vida, ¿sí? El cautiverio, no te hace improductivo. El proceso de hoy, lo que podemos estar viviendo hoy no nos hace improductivo. Amén. Diga, no me hace improductivo. Lo que yo puedo estar viviendo personalmente, familiarmente, en el área que sea, no te hace improductivo. Porque ya la semilla de productividad está plantada dentro tuyo. Amén. La semilla, diga, semilla del reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la vida que hay dentro, tenés que reproducirla. La esencia de lo de Dios que Dios me ha dado, lo estoy reproduciendo. Por eso estoy levantando hijos espirituales. Por eso estoy levantando, ¿me entiendes? Lo estoy reproduciendo. O sea, eso, que levantar una generación. Dice, cásense, tengan hijos e hijas, levanten una generación diferente, una generación poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería crear, por medio de sus hijos, crear modelos de una generación diferente. O sea, por medio de esos hijos que ellos iban a tener ahí, no iban a nacer en Jerusalén bajo un sistema religioso, sino iban a nacer en un lugar diferente. Iban a nacer con una mentalidad diferente. Iban a ser el modelo para esa ciudad de Babilonia de una mentalidad diferente. Iban a ser el modelo para esa sociedad. ¿Y lo vemos cuándo? Lo vemos en Daniel, lo vemos en Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos. Estaban en Babilonia y eran un espíritu superior, una mentalidad diferente. Fueron luz en medio de las tinieblas. De ahí salen ellos. ¿De esa generación o no? Esos jóvenes, príncipes, dice que el rey manda a buscar, tráigame príncipe para enseñarle las letras, para enseñarle, aunque les quieran cambiar el nombre, aunque les quieran enseñar la cultura de ellos marcaron la diferencia. Lea Daniel. Marcaron la diferencia y estuvieron en dominio. Amén. Daniel estuvo en dominio, en autoridad. ¿Por qué? Porque habían crecido, habían sido formados con una mentalidad diferente. Era una generación poderosa, una generación diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios entiende que la única manera de llegar a esa sociedad, ¿sí?, es si el núcleo central, que es la familia, ¿sí?, está haciendo lo correcto. Está con una mentalidad diferente. Es a través del núcleo, a través de la familia. Dios entiende que es a través de la familia. Por eso hacemos tanto hincapié en la familia. Dios dice, es a través de la familia que yo quiero traer la reforma. Es a través de la familia que yo quiero generar una mentalidad diferente. Todo comienza en mi familia. Todo comienza en tu casa, iglesia. Por eso Dios nos llevó a la casa nuevamente. Todo comienza acá. Todo comienza en nuestra casa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cada sociedad, yo noté acá, es el reflejo de las familias que la componen. Nuestra sociedad de Pringles es el reflejo de las familias que la componen. Entonces tenemos que generar presencia como iglesia, como familia, generar presencia para generar influencia y generar trascendencia. Amén. ¿Usted me está entendiendo? O sea, es importante esto. Amén. A medida que sembramos hijos, escúcheme, con una fe no fingida, como dice que era la fe de Timoteo, ¿se acuerda? Amén. Dice una fe no fingida, la cual estuvo en tu abuela, estuvo en tu mamá y ahora está en ti. ¿Sí? Desde niños conocían, Pablo dice, desde niños conocen la Sagrada Escritura, la palabra, la cultura del reino que te hace sabio para toda buena obra. ¿Me entienden? Dios le dice a Timoteo, ¿sí?, que te hace sabio. O sea, Timoteo estaba inmunizado, escúcheme, donde iba contra el sistema. Por eso Pablo con total confianza lo puede agarrar a Timoteo con una fe no fingida, ¿sí?, de su casa, de su matriz, ¿sí?, de su familia, del núcleo familiar. ¿Sí? Lo puede tomar y enviarlo a Éfeso, enviarlo a Corinto, a lugares complicados, con una cultura complicada, con cosas terribles que pasaban. Pero lo envía ahí para establecer la cultura del reino. O sea, sabía que nada lo iba a poder contaminar, estaba inmunizado contra el sistema. Era alguien que estaba firme. O sea, nuestros hijos mañana tienen que ir afuera, tienen que ir a la universidad, tienen que ir a la política, tienen a todos lados y están inmunizados contra el sistema, no los va a afectar. Porque la semilla incorruptible, la semilla de fe, la semilla del reino está sembrada en ellos. Entonces la iglesia, perdone que digas, anteriormente le ha tenido miedo al sistema, miedo a Babilonia. No enviemos a los chicos a la universidad, no enviemos a nuestros hijos allá porque allá los va a afectar. Porque allá les van a cambiar la mentalidad. No. La generación que Dios levanta, escúcheme, es una generación que nadie les va a cambiar la mentalidad. Los vamos a mandar con confianza allá afuera y ellos van a afectar.
Pero tenemos que animarnos, pero tenemos que prepararlos. Amén. Tenemos que incentivarlos, tenemos que enseñarles cultura de reino, no religiosidad. ¿Cuántos dicen amén? No religiosidad. Amén. Entonces, con una fe no fingida, dice que había en Timoteo. Timoteo es dejado en Éfeso, en Corintio, con confianza por Pablo. Él reproducía la vida, escúcheme, la esencia que recibió en la casa, la fe no fingida. Y una gracia desarrollada por un maestro apostólico como era Pablo. Lo toma con una fe no fingida que venía de la casa. Luego un maestro apostólico, un apóstol, lo toma, lo forma, lo desarrolla en su gracia, en su llamado. ¿Sí? Lo entrenó y lo envió para que cada territorio que pudiera entrar, él pudiera mostrar, ¿sí?, la vida que portaba. La vida de Jesús en él. ¿Me entiende? O sea, es tremendo. Entonces, este es un trabajo en conjunto. Si yo tengo familias que en su casa están enseñando lo correcto, yo como maestro apostólico podemos enviar como iglesia, podemos enviarlos al sistema afuera y van a producir vida. Pero todo comienza en la familia. Por eso le digo, cásense, tengan hijos, tengan hijas, reproduzcanse. ¿Cuántos dicen amén? Una fe modelada por sus padres, ¿sí? Una fe modelada por sus padres, ¿sí? Jesús dijo, cuando habló, dice, hablando a su discípulo, cuando oró por sus discípulos, están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el sistema, pero no son del sistema. Yo os envío al sistema, os envío al mundo. O sea, nuestros hijos van a estar en el sistema, pero no son del sistema. No van a ser tocados por el sistema. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. No los podemos aislar, no podemos meter en una burbuja. Tenemos que prepararlos para ir al sistema. Lo que hicieron este pueblo, lo que Dios estaba diciendo a este pueblo. Amén. En medio de la cautividad. ¿Sí? Entonces, no encerrarlos en un culto para que sean felices. No encerrarlos entre la reunión y estar dentro de la iglesia. Gloria a Dios, son felices también ahí adentro y eso está bien. Pero no es eso todo. No tenemos que quedarnos conformes con que esté mi hijo adentro tocando el teclado. Yo no me conformo con eso. Ahí adentro todo está bien, pero afuera él tiene que estar preparado. Amén. Afuera él tiene que funcionar con los principios del reino. Amén. Yo no me puedo conformar y estar feliz con que mi hijo está dentro de la reunión. Gloria a Dios porque está en el culto. Si quiere llamarle de esa manera, porque va a una reunión, porque recibe la presencia de Dios, eso está bien, pero afuera tiene que demostrarlo. Pero yo no puedo encerrarlo en una burbuja, no puedo encerrarlo como se hizo antiguamente, dentro de una religión, dentro de un sistema religioso. Tengo que lanzarlo afuera, lanzarlo afuera. ¿Me entiende lo que le digo? Lanzarlo a la sociedad, para que él impregne del olor grato de la presencia de Dios. Amén. Entonces, para que sean productivos en la vida. Diga productivos. Tenemos que ser nuestros hijos, nosotros tenemos que ser productivos. Por eso decíamos ayer que tenemos que pasar de culto a cultura. De culto a cultura. Muchas cosas que tienen que cambiar. Y no estoy diciendo con esto que no nos vamos a congregar. No estoy diciendo que no vamos a volver. No. Pero no debe ser nuestra... lo dije ayer. Nuestro énfasis. El culto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, les doy un ejemplo. Y con esto ya estoy terminando. No sé qué hora es. Les doy un ejemplo. ¿Sabe que algo que está afectando hoy en día? Escuchaba en estos días, que me he estado preparando durante la semana y todo. Y escuchaba información, o sea, lo que más creció en los últimos, ponele 20 años, 30 años, 40 años si quieres llamarle, no fue la religión cristiana, si hablamos de religión, no fue la religión cristiana. ¿Saben qué es lo que más creció? Lo que más avanzó, no sé si en número, pero sí en influencia, en presencia y en trascendencia, fue el islamismo. Los árabes. El islamismo, usted sabe lo que piensan. Son hasta medio, complicados, ¿no? Errados, por supuesto, en su forma de pensar. Pero ellos cambiaron. Ellos, hace 40 años, más o menos, dicen que hubo un cambio de liderazgo. Un cambio de liderazgo ortodoxo a un cambio de liderazgo más abierto. Cambiaron su agenda. Los ortodoxos, los antiguos, creían que el Islam era para ahí, una mezquita, y tenían muchos seguidores ahí, les enseñaban y su gente tenía que quedarse ahí, establecerse ahí, y ellos eran el pueblo sagrado y los demás eran rebeldes. ¿Amén? No hace medio parecido a nosotros. Que creíamos que éramos nosotros los únicos buenos y los de afuera eran todos rebeldes. Nos quedamos adentro y hacemos una subcultura. Ellos pensaban de esa misma manera. Pero hubo un cambio y tenían una agenda. Entendieron que el contexto sociopolítico mundial era diferente. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Sí? Cambiaron de ser solamente una religión de un lugar, de estar encerrado entre cuatro paredes, ¿sí?, por una determinación, una estrategia para penetrar las naciones. ¿Cómo lo hicieron? Tomaron una generación de niños de 10, 11, hasta 17, 18 años y los empezaron a mandar al mundo. Los mandaron a estudiar a Estados Unidos, a estudiar a Francia, a estudiar a toda Europa. Los mandaron por todos lados. Niños de 10, 11, de ahí en adelante, a estudiar a universidades, ¿sí? Y ahí los mandaron, los
lo hicieron penetrar esos lugares. Amén. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos estudiaban, iban a las universidades, siempre con su fe islámica. Tenían bien claro su fe, lo que ellos pensaban, sus principios. Donde iban, ellos tomaban mujeres, en Estados Unidos, por ejemplo, se casaban, y automáticamente, al casarse con una estadounidense, escúchenme lo que hacían, tenían hijos. Esos hijos que ellos tienen no abrazan la fe católica, no abrazan la fe cristiana, no, ellos abrazan la fe islámica. Y por ende, por estar, por ejemplo, póngale en Estados Unidos, Francia, obtienen la ciudadanía de ese país. Hacen casas, se plantan en ese lugar y usted lo ve cómo está creciendo el islamismo. En todos lados. En todo ahora es Sudamérica. América, Francia, Europa está copado por el islamismo. ¿Por qué pasan los atentados? Porque ellos ya están metidos adentro. Están metidos en los deportes, están metidos en el arte, en la música. Hoy son sensación deportistas en el fútbol, ¿o no? Árabes, ¿o no? Del Islam. Y son sensación, y son seguidos por muchos. Y están generando una mentalidad. Me está siguiendo una estrategia de presencia en las naciones, influencia, multiplicación, ¿sí? Porque se multiplican, ¿sí? Se reproducen, amén, y de trascendencia. Es lo que más ha crecido en los últimos, póngale 30 o 40 años. O sea, la religión, si quieres llamarle, que más ha crecido. ¿Me entiende? Entonces, ellos, una estrategia, y eso nos debe generar un ejemplo a nosotros, si quieres llamarle. Pero una estrategia, esto es una estrategia de Dios, no es de ellos, es de Dios la estrategia. Siempre fue de la misma manera, como Dios le está hablando al pueblo aquí en Jeremías. Le dice, hagan casas, habítenla, planten fruto, planten huertos, coman del fruto de ellos, engendren hijos, cásense, engendren hijos, multiplíquense. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y ya termino, número 4, el efecto de esa multiplicación, de la multiplicación será inevitable. Será inevitable. Dios le dice, si ustedes se quedan acá en la tierra, hacen casas, sus hijos se casan, ustedes se reproducen, se van a multiplicar. Se van a multiplicar, digan, nos vamos a multiplicar. Si preparamos hijos para Dios, escúcheme, una generación para Dios, seremos más y mejores. Tenemos que entender esto. Si yo preparo mis hijos para Dios, con una mentalidad, con una fe no fingida, y nos reproducimos en genética, en esencia estoy diciendo, no solamente físicamente, ¿sí? Nosotros vamos a sí o sí multiplicarnos. Sí o sí tenemos que multiplicarnos, con estrategia. ¿Es un principio de reino la multiplicación o no? Desde el Edén, a Abraham, a Noé, Dios le dice, crece y multiplícate. Dios le dice al pueblo de Israel en Egipto, crece y multiplícate. Ellos crecían y se multiplicaban, más los oprimían, más crecían y más se multiplicaban. Es un principio de reino, es un principio de Dios establecido desde el Edén. Principio de reino. Diga, crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Tenemos que crecer, tenemos que multiplicarnos, tenemos que dar fruto y multiplicarnos. Amén. En esencia, no estoy hablando solamente en cantidad. Amén. Pero tenemos que entender esto. Proyecto de vida, proceso, plantar, estar en la sociedad, tener presencia, tener influencia para tener trascendencia. Yo me imagino que de acá, si nosotros hacemos esto, planeamos, proyectamos, en este tiempo, porque el apóstol ayer decía, proyecte, haga planes en estos días, para que cuando salga usted tenga un plan ya para cuando comience lo nuevo, cuando comience lo que dio la próxima temporada. ¿Sí? ¿Se acuerda? Le decía el apóstol anoche, tiempo y oportunidad acontecen a todos, temporada, entender las temporadas. O sea, tiempo y oportunidad van a acontecer, pero tenemos que tener un plan, una estrategia. Dios le da una estrategia a este pueblo, y después de los 70 años ellos salen multiplicados. Ellos salen multiplicados. Dice que la paz que estuvo en ellos se volvió a esa ciudad. O sea, fueron una influencia en esa ciudad. Fueron una influencia al imperio que era su enemigo. Fueron influencia al sistema. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, tenemos que entender que tenemos que multiplicarnos. Que tenemos que tener estrategias. Dios nos habla de estrategias. Dios habla de tener presencia. Amén. Entonces, tenemos que entender que hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que sembrar semilla de reino. Semilla de reino en nuestros hijos, semilla de reino en la sociedad, semilla de reino donde nos metamos, donde vayamos. Tenemos que generar presencia. Es un trabajo para este tiempo. Tenemos que pensarlo, madurarlo en nuestra mente y llevarlo a cabo. Gestionarlo. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios nos va a dar la estrategia. Dios nos va a dar como este pueblo la estrategia. Dios nos va a dar como este pueblo la sabiduría, el entendimiento para hacerlo. Pero está rompiendo estructuras. Ellos podían haber dicho, no, estamos cautivos. Los odiamos estos babilonios. Pero no,
Dios le dio una estrategia de gobierno. Dios les hizo un plan. O sea, muchachos, no le crean a los profetas que dicen que esto va a terminar pronto, que nos vamos, mente escapista. No tener una mentalidad de inquilino. Tenés que tener una mentalidad de dueño, de dominio. Amén. Somos herederos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestra herencia. La tierra es nuestra herencia. Dios la ha dado a los hombres, dice la palabra. ¿Sí? Entonces Dios le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Por algo Dios lo dice. Por algo Dios lo dice. Amén. Entonces, somos semilla de